Eduardo, estamos molestando porque no sé, Clara, si podemos poner esto este material. Mira, quiero compartir contigo. El presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicio y Afines, Miguel Corrales, señaló a última hora que el mercado local de combustible está desordenado y saturado y que cada emblema necesita una participación para posicionar su imagen y participación. A mayor cantidad de estaciones de servicio, menor volumen de venta por estación. Esta es la definición clásica de monopolio, Eduardo, que creo que es incontrovertible, ¿verdad? Bueno, Enrique, antes que nada tenemos que analizar, digamos, el contexto. Cuando hablamos de monopolio estamos hablando de un solo operador o un solo oferente en el mercado. En este caso, lo que me estaba mostrando son las declaraciones de Miguel Corrales de APESA. APESA es la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio, que reúne como gremio, digamos, a los propietarios de estaciones de servicio. Para recordar, en Paraguay tenemos casi como 2.500 estaciones de servicio, que es el último dato que teníamos hace un tiempito, y más de 25 emblemas. Dentro de lo que es APESA, están, como dijimos, agremiados los propietarios de estaciones de servicio, pero también tenemos que recordar que dentro de este mercado también los emblemas que están verticalmente integrados también poseen sus propias estaciones de servicio. O sea, no es una cuestión solamente relativa a PESA, sino también relativa, digamos, a las mismas estaciones de servicio, a los mismos emblemas de estaciones de servicio que también operan directamente en el mercado. Ahora, a ver, Eduardo, en esto que vos estás definiendo, yo te tengo que hacer un par de preguntas, si me permitís, Jiménez. O sea, claro, perdón, por supuesto. Pero vos estás desconociendo, a mi juicio, ¿verdad?, el concepto de cartelización. Porque la cartelización, ¿qué es? La cartelización es la asociación de numerosas empresas supuestamente independientes para obtener un coto de mercado cerrado. Y esa es una práctica monopólica. Y esta declaración que te acabo de mostrar del presidente de APESA explica eso. Y no, perdóname, o sea, el hecho de que en APESA haya 50 no significa nada, porque están cartelizados. Primera cuestión, y te termino, dos cuestiones. La segunda te escucho. Y la segunda cuestión obvia es, esta cartelización impide ¿qué cosa? La libre concurrencia. Si yo quiero poner una estación de servicio para competir con nosotros, no puedo más. O sea, me liquidaron el artículo 107 de la Constitución. Bueno, Enrique, vamos a analizar, y yo te doy la razón en cuanto a la cartelización, de que es una práctica anticompetitiva. Digamos, no es necesariamente un monopolio, pero cuando hay un cártel y toman decisiones en conjunto, digamos, pueden en el mercado actuar de forma única y generar, digamos, unas actitudes anticompetitivas. En ese sentido, recuerdo que la CONACON inclusive ha determinado y ha multado a PESA, también ha multado a Cadipac y a Capagás, son tres gremios que están, digamos, operando dentro de este sector, justamente por una cuestión de ponerse de acuerdo al emitir opiniones con respecto a precios de combustible y de gas. En relación a lo que me estás indicando, te quiero poner en contexto que lo que nosotros hacemos dentro de la CONACOM, tenemos una actividad de analizar principalmente los mercados cuando encontramos prácticas anticompetitivas, que prácticamente son dos. Por un lado es el abuso de posición dominante y por el otro lado, digamos, es cuando justamente se ponen de acuerdo, hay acuerdos restrictivos a la competencia. Por otro lado, se analizan control de concentraciones, que viene a ser como un análisis ex ante, y el trabajo de abogacía de competencia, que es justamente emitir recomendaciones en torno a cuestiones que se encuentran en el mercado que son determinadas por normas o por leyes. Para darte algún ejemplo, Enrique, nosotros habíamos emitido recomendaciones justamente con referencia a, por ejemplo, el subsidio a Petropar, donde habíamos determinado que ese subsidio estaba generando una distorsión en la economía y por ende estábamos indicando que no estaba dentro de las prácticas competitivas.
También emitimos una opinión con respecto a un proyecto de ley que en un principio era de transparencia e información de las compras de estaciones de los emblemas y sus costos, y en definitiva luego terminó siendo una cuestión donde se fijaban precios mínimos de venta de combustible. También indicamos, digamos, que era una actividad anticompetitiva, porque ahí sí, en definitiva, lo que se daba era un rótulo legal a un cartel porque se fijaban precios para todos. Pero en cuanto a este tema en particular, y yo creo que está derivando del decreto 1400, claro, donde se determina y se prohíbe, digamos, que se pongan nuevas estaciones de servicio en el sector urbano, digamos, ya es algo establecido por una norma. Entonces, en ese caso, nosotros no lo analizamos por una cuestión de abuso de posición dominante ni una cuestión de cartelización, sino emitimos en todo caso recomendaciones con respecto a una norma. Las normas, y esta en particular, la del decreto 1400, nosotros podemos indicar que evidentemente tiene, digamos, una cuestión que es básica, que es una restricción a la competencia, porque, digamos, no permite que se estén generando nuevas estaciones de servicio, pero por el otro lado nosotros tenemos que analizar, digamos, si esta norma puede, digamos, de alguna manera admitirse si fuese justificada por una protección, digamos, de otros bienes jurídicos o del entorno del bien general. En ese caso tenemos tres análisis que se hacen. El primero de ellos es si esa regulación es necesaria, o sea, es necesario o no que se establezcan un límite o un coto a la creación de nuevas estaciones de servicio. Por otro lado, tenemos que analizar si, digamos, la misma es proporcional o es exagerada. Eso implica también el desarrollo de una cuestión de temporalidad, es decir, si hay un tiempo determinado de esta norma o de sine die, en este caso es de 5 años, podemos decir que es mucho, que es poco, es algo que tenemos que analizarlo. Y por otro lado, si es discriminatoria o no. En ese sentido, cuando hablamos de discriminación, vemos si es para todos o es solamente para algunos. En este caso, la norma está justificada por, digamos, estudios técnicos, estudios de la Universidad Nacional, entre otros. Y esta justificación tenemos que analizarla si es o no válida, si representa o es consistente para poder permitir o no una medida que de por sí, digamos, restringe a la competencia por un tiempo determinado. Mira, Eduardo, anoté, mientras vos estabas hablando, habrás visto que yo estaba anotando, porque hay algunos elementos en la descripción que acabas de hacer que me parece que son importantísimos de señalar. Primero, si lo que vos estás planteando y plantea el gobierno, porque yo lo hablé esto con Rolando de Barros, con respecto a que hay bienes jurídicos a proteger, la idea subyacente es que el artículo 107 es superfluo en la Constitución y que la protección de unos bienes determinados autoriza al Poder Ejecutivo a derogar una parte de la Constitución. Y perdóname, Eduardo querido, eso no es cierto. La Constitución es un todo armónico y el artículo 8 y el artículo 7 no se pueden aplicar en contra del artículo 107, sino en armonía con el artículo 107. Entonces, la primera cuestión, ¿hay bienes jurídicos a defender? Yo no tengo ninguna duda que hay bienes jurídicos a defender en términos de ambiente, pero la defensa del ambiente no se puede hacer en detrimento de una garantía constitucional, porque entonces estaríamos en una dictadura pura y simple. Entonces, el artículo 107, la defensa de los artículos 7, 8 y 9, creo, pido disculpas que no me acuerdo, se puede hacer en forma idónea, derogando el 107, negativo. Eso se hace en dictadura, pero no en la República del Paraguay. En consecuencia, primera cuestión, ¿bienes jurídicos a proteger? Sí, no hay ninguna duda, pero no a costa de otros bienes jurídicos igual de importantes. La libre concurrencia es un bien jurídico igual de importante para la Constitución del Paraguay. Segunda cuestión, estudio técnico, perdóname Eduardo querido, con todo respeto, esto es una farsa. Y yo se lo dije a Rolando y hasta ahora no me pudieron rebatir. ¿Por qué digo que es una farsa? Porque el estudio técnico supuesto, el estudio técnico de la Contraloría y el estudio técnico del decreto son uno y el mismo. Un estudio hecho por un señor que se llama Facetti, y este estudio nunca jamás
never, ever, jamais, nunca demostró que ningún acuífero del Paraguay está contaminado, ni remotamente. Lo que el estudio dice, y lo único que dice, es que eventualmente, si no se cumplen las normas, puede ocurrir tal vez en un futuro hipotético que esto pase. En consecuencia, el estudio del gobierno es una farsa, mi querido Eduardo. Es una mentira. Pero además es una mentira que vienen esgrimiendo desde hace 10 años. Y la última, y termino con esto para que vos puedas contestar. Eduardo, para mí acá el punto que acabas de señalar es muy simple. ¿Está o no está restringida la libre concurrencia ahora? Bueno, te paso a contestar los 3 puntos, ¿verdad? Y vamos a empezar por el último, como una respuesta básica de un sí o no, ¿verdad? Ya te indiqué que cualquier norma que indique una cota, puede ser de importación, producción, exportación, o límites a la producción, real, está restringiendo la competencia. Sí. Lo que yo te había indicado es que las restricciones a la competencia, si son justificadas, ¿verdad?, pueden ser válidas por un tiempo determinado cuando son proporcionales. En cuanto al artículo 107 de la Constitución, que es la Carta Magna, evidentemente que habla de la libertad de concurrencia. Pero tenemos que recordar, Enrique, que no todos los mercados son iguales. Hay mercados que de por sí son imperfectos, hay mercados que de por sí necesitan regulación. Vamos, a la mañana te escucho en ABC Cardinal 730. Mañana no puede salir Pedro o Juan a poner otra radio en 730 porque hay una cuestión, en este caso, de espectro y de frecuencias que no permiten que haya dos. Y hay un ente regulador que determina cuándo. Y cuando quiero poner una radio, no la puedo poner cuando quiero, tengo que esperar a que la CONATEL llame a licitación, ¿verdad?, y tengo que prepararme y concursar para poder tener acceso a uno. Hay itinerarios de colectivos, rutas de viajes de aviones o lo que sea, para darte ejemplos que ya no son tan constreñidos, tal vez como una cuestión de espectro en el tema de telecomunicaciones, implican que hay cierta regulación. Entonces, si bien el artículo 107 de la Constitución Nacional, que es la Carta Madre, habla de la libre concurrencia y que cada ciudadano paraguayo puede optar por digamos, la actividad económica que quiera, digamos, tiene que haber también ciertas regulaciones cuando estamos hablando de ciertos bienes o ciertos servicios que de por sí necesitan ser regulados porque son mercados, te repito, imperfectos o que generan, digamos, alguna suerte de externalidades. Y en este caso hay externalidades en este mercado. Ojo, yo no estoy diciendo, Enrique, y repito, digamos que todo lo que esté en el decreto esté perfecto, sino te digo que tiene que ser una cosa analizable. Nosotros, para darte un ejemplo, y dos puntitos y ya te paso, sí. En el año 2021 habíamos analizado una, creo que era algo de la municipalidad, donde estaban hablando de las distancias de estaciones de servicio, una de otras, y nosotros mismos habíamos determinado, digamos, en ese análisis que se necesitaba una justificación para poder determinar por qué no se iban a colocar estaciones de servicio una al lado de otras y no había ninguna justificación técnica. Ahora, analizando si el informe de la Universidad Nacional realizado por el doctor Facetti es o no válido, ya es una cuestión que se tiene que analizar más a fondo. Nosotros empezamos a verificar, nuestro equipo lo estaba analizando, y creo que hablaba de que en 86% de los pozos sí se encontraron vestigios de lo que estaban hablando. No quiero entrar a hacer el análisis técnico, sino te estoy indicando algunos de los puntos que vimos.